Ciudad Radio 2025. Lunes a las 3, esa es mi rola. A las 5, el consultorio de Azul. Martes a las 5, Caminos de la Música Mexicana. A las 7, Conciencia Colectiva. Y a las 8, Trota Music. Miércoles a las 7, La Caverna de Hierro. A las 9, La Zona Oscura R. Los jueves a las 5, The Luis Solana Show. A las 6, Enigmas del Universo. Viernes a las 5, Cocay. Y a las 6, Rutas con Abby. Ciudad Radio, quinceañera. La ciencia está en todas partes. Te invitamos a escucharla de otras maneras. Oye Ciencia. Martes, 5 de la tarde. En Ciudad Radio. Una década a tu lado. Hola chicos, bienvenidos a una emisión más aquí en la Cabina Púrpura. Y pues la edición del mes de Oye Ciencia. El día de hoy les traemos un tema muy interesante: las constantes del universo y su relación con los ovnis. El día de hoy vamos a tener este tema y vamos a estar platicando de todo lo que tiene que ver. Y pues estoy muy contenta del espacio otra vez. Y para platicar y desarrollar bien este tema, pues estamos pues ahora sí con gente que sabe del tema claramente. Me da mucho gusto presentarlos el día de hoy a Mike de Oye Ciencia y al arquitecto. Mucho gusto y bienvenidos a esta su cabina. Gracias, Siéntanse en confianza, que su cabina. Muchas gracias, muy amable, Ana Karen. Sí. Sí, muchas gracias, Ana Karen. Pues estamos ahorita aperturando este nuevo programa, ¿verdad? Que también es una colaboración de varios compañeros, incluyendo aquí a nuestra locutora estrella, Ana Karen. La verdad que es un placer tenerla siempre en los programas. Y pues hoy traigo un invitado especial, que es el arquitecto José Luis Mendoza, quien nos va a hablar sobre las constantes del universo. Pues no sé si, Arqui, quisieras presentarte, quién eres, a qué te has dedicado, ¿verdad? Que nos des una semblanza. Sí, claro. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos ustedes. Yo soy el arquitecto José Luis Mendoza Ávila, egresado de la UNAM. Estudié en Ciudad Universitaria, egresado del 80-85. Y bueno, me he dedicado a hacer proyectos, obra privada y civil, y obra pública también. Algunas casas por ahí he construido. Me he dedicado a lo que es mi profesión, pero de un tiempo para acá, de unos que será 12, 15 años, tuve una experiencia muy especial en cuanto a un fenómeno paranormal. Entonces, desde ese entonces, bueno, yo iba a estudiar, iba a dar mis clases, porque también soy profesor docente de varias universidades. En este caso iba a la Unitec a dar mi clase de construcción y diseño, y tuve un encuentro muy raro, ¿verdad? Un encuentro muy, muy especial, muy especial. Vamos a decir, paranormal, donde me encontré 3 esferas transparentes. Ahora ya sé que se llaman orbs, y que constituyen fenómenos plasmáticos en el espacio-tiempo, en donde ese tipo de objetos pues se aparecen y desaparecen de manera cuántica, es decir, existen y no existen. Entonces, muy curioso ese fenómeno, y para mí en ese entonces pues fue algo muy, muy especial, y pues me sorprendió, pero aún así tuve que discernirlo, aceptarlo. Sin embargo, tuve que meterme a la parte científica para poder apoyar este fenómeno. No me gusta quedarme con dudas, entonces tuve que meterme en lo que es el estudio supranormal y paranormal de lo que es la ufología, donde existen estos fenómenos llamados orbs.
¿Y eso hace cuánto ocurrió, Arqui? Bueno, eso fue hace como, fue en el 2012. Okay. Curiosamente, el año paradigmático de del ciclo de los cactunes de los mayas. Y pues se me sucedió a las 5 de la mañana cuando yo iba apenas camino a la universidad. Y fue algo muy especial. Entonces, desde ese momento yo dije, no, soy muy curioso, muy detallista. Entonces tuve que averiguar, meterme con físicos, con astrofísicos, con matemáticos, con inclusive neurocientíficos para poder entender este fenómeno. Se me hizo muy interesante. Y después me arranqué, empecé ya a ver otros temas y prácticamente algunos amigos astrónomos ya me dicen que yo pudiera ya meterme a la parte teórica de la astronomía. Tengo ya varios conceptos en donde inclusive me dijeron que si los hago prácticos, que sería imposible, porque muchas veces hay fenómenos que no pueden ser pragmáticos, se quedan en la teoría. Sí, sin embargo, son interesantes porque es el principio de algo que puede ser todo un nuevo paradigma y quitarnos de dudas en muchos aspectos, ¿no? Entonces, en ese sentido sí me gustó mucho y bueno, estamos aquí para explicar ahora el concepto del tema que son las constantes de estructura fina y sus derivaciones en el universo, con efectos ufológicos o inclusive con los objetos llamados ovnis u osnis, ¿no?, que están abajo del mar. Pues bienvenido, Arqui. Ana Karen, pues no sé si tú quieras hacer tu primera contribución del programa. ¿Qué nos puedes aportar? Vale. Pues bueno, a pesar es un tema bien interesante. Sí. Porque las constantes ahora sí que es un tema ya universal y es algo que aparte han plasmado en muchos tipos de, por ejemplo, programas o algo así. Ahorita comentábamos así, bueno, rápidamente antes de estar al aire algo sobre Interestelar y pues ahí tocan muchos temas de las constantes del universo, como por ejemplo la gravedad, ¿no? Así es. Entonces, bueno, para mí es muy interesante y estoy aquí para, pues ahora sí que aprender todo lo que tengan que decirme. Muchas gracias, Ana Karen. Pues Arqui, te damos la palabra para que empieces tu discurso de este tema. Claro. Realmente, así desde el enfoque de la ciencia, pues vamos a tratar de ver ciertas constantes pues muy básicas, ¿no? Como la constante de la gravitación universal. Así es. Y otras más que de seguro nos vas a compartir. Adelante. Sí. Bueno, aquí debo empezar ahora sí que desde el inicio, ¿no? Es decir, debemos de entender que antes de hablar de las constantes del universo, tenemos 4 fuerzas muy importantes en el mismo universo, que son la fuerza electromagnética, causada por inclusive la radiación solar, la ionización de todos los espectros solares, la fuerza electromagnética. Tenemos la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte, o interacción nuclear débil e interacción nuclear fuerte, que son las que contribuyen a los espectros del átomo. El átomo como elemento cuántico, en donde se generan protones, electrones y neutrones, ¿no? Los protones con energía positiva, los electrones con energía negativa, y los neutros, que son los neutrones, energía neutra o cero. Entonces, desde ese punto de vista, las interacciones nuclear fuerte y nuclear débil se dan en el universo. Y la cuarta fuerza importante es la gravitación, la gravedad, que de hecho todos nosotros los seres humanos, inclusive los planetas en el sistema solar y algunos otros exoplanetas que están a cientos de miles de años luz, también están gobernados por la gravedad. La gravedad es un concepto muy interesante que empezó a descubrir Albert Einstein en su teoría de la relatividad, cuando genera el concepto de espacio-tiempo. Albert Einstein manejaba esa denominación espacio-tiempo, no ponía la función I, es decir, lo hacía en unidad. No separaba ni el espacio ni el tiempo, sino para él era una sola unidad, el espacio-tiempo. Y sobre esta idea metió el concepto de gravedad. Entonces, en manera discursiva, entró en desacuerdo con las teorías de Isaac Newton, porque Isaac Newton fue uno de los principales exponentes de las teorías gravitacionales en su primera, segunda y tercera ley de Newton. Pero
de hecho, quien estaba en pugna con el propio Einstein no era Newton, curiosamente, sino era Maxwell. En las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo, se da cuenta Albert Einstein que realmente la pugna de concepto intelectual era con Maxwell, no con Newton. De tal manera que Albert Einstein, un genio, un verdadero genio, descubre estas fuerzas, pero también se mete a los inicios de lo que es la mecánica cuántica. La mecánica cuántica o física cuántica es derivación de la física moderna. Es decir, primero fue la física moderna, la física clásica con Newton, y después entró Albert Einstein con el principio de la mecánica cuántica, pero quien desarrolló el concepto más importante de la cuántica fue Niels Bohr y Max Planck, en el siglo XIX, junto con Thomas Young, físicos muy importantes donde descubrieron esa idea del mundo subatómico o invisible, también llamado adimensional. Lo adimensional es invisible, no es perceptivo a los 5 sentidos del ser humano. Entonces, desde el punto de vista de esta parte científica, podemos decir que la gravedad es importante. Bien, pero el tema es las constantes del universo. Entonces tenemos algo muy importante que comentaba el gran físico Richard Feynman. Richard Feynman decía que existen 3 constantes en el cosmos. Una de ellas es la velocidad de la luz, que es en valor numérico son 300.000 kilómetros por segundo al cuadrado o sobre segundo al cuadrado. Es una velocidad única. No hay otra velocidad más grande que la velocidad de la luz. Sería el límite, ¿no? Es el límite. Pero bueno, ya entrando un poquito ya a los conceptos ufológicos, hemos visto que naves interplanetarias o llamadas ovnis manejan velocidades inconmensurablemente grandes, muy aproximadas a la velocidad de la luz, inclusive más allá de la velocidad de la luz. Más allá de la velocidad de la luz estamos hablando de 450.000 kilómetros o 500.000 kilómetros por segundo al cuadrado. Entonces, esto es teóricamente, actualmente, científicamente hablando, es imposible. Esto no puede ser. ¿Pero por qué? Porque nuestro límite científico es ese. La única velocidad en el universo es la velocidad de la luz. Sí, solo sí, es la única, 300.000 kilómetros por segundo. Esa es una constante. La otra constante nos habla de la carga eléctrica de los electrones. Es importante porque también genera mucha información para poder determinar la estructura de un átomo en el universo. Pero la constante que me hace más interesante también es la que genera Max Planck en su teoría cuántica, donde maneja la constante de Planck. La constante de Planck es un número base que es 10 elevada a la menos 35. Esto realmente es inconmensurablemente inimaginable. Es una dimensión adimensional, es invisible. Sin embargo existe y hace interacción con las 4 fuerzas que mencioné antes, ¿no? Es muy interesante la escala de Planck. Ahí tengo una pregunta que hacer. Adelante. Si esta constante variara, aunque sea un poco, ¿sería factible la construcción de un universo como el que tenemos? De hecho, ¿O ya habría variabilidad en eso? Bueno, de hecho, el gran científico Stephen Hawking, que tenía una enfermedad heliotrópica, murió porque él tenía situaciones muy especiales en el cuerpo, en las piernas. Él manifestó que si se pudiera modificar un tanto y cuanto la constante de estructura fina, que es el símbolo alfa, que esto en términos numéricos es 1 sobre 137, es el 1 arriba en el numerador, y abajo una rayita y abajo el 137 que viene siendo el denominador. Esa es la constante numérica en fracción de lo que sería la constante de estructura fina. Esto en valores decimales es 0.0072973, es decir, es una cantidad completamente adimensional, invisible, pero interactúa en las 4 constantes que estoy hablando.
las 4 constantes del universo. Entonces, ¿qué decía Stephen Hawking? Que muy probablemente modificando esta constante, que no fuera 1 sobre 137, sino tal vez 1 sobre 140 o 1 sobre 200, etcétera, cambiaría por completo la estructura del universo. Cierto. Y que entrarían otro tipo de elementos físico-químicos, en donde los mismos elementos de la tabla periódica tabla periódica de los elementos tuvieran una transfiguración y otro tipo de propiedades, ¿no? Entonces eso implica mucho en la esencia substancial de la construcción del universo y de los multiversos, porque también hablaba Stephen Hawking de esa posibilidad de que si modificamos la constante de estructura fina, podríamos entrar a mundos, no mundos, sino a universos paralelos o multiversos, y eso es muy interesante respecto desde la parte científica, ¿no? Seguro. Sí. Entonces, las otras 2 constantes vienen siendo lo que sería ya decíamos, la constante de Planck, que es importante. La otra es la descomposición del espectro de la carga eléctrica de los electrones y la velocidad de la luz. Pero resulta que estas constantes del universo son, vamos a decir, subordinadas o están gobernadas por la constante de estructura fina. A ver, ¿y esto qué significa? Bueno, significa que en todas las ecuaciones que se generen, tanto en la relatividad como en la mecánica cuántica, en esas 4 constantes que les hablaba, viene implícita y aplicada la constante de estructura fina, que es 1 sobre 137. Entonces, ahora los científicos y los expertos en la NASA no tienen la más mínima idea de lo que es el valor que representa la constante de estructura fina. Es decir, saben que se utiliza en las ecuaciones tanto de la relatividad como de la mecánica cuántica, pero siempre aparece. Cuando uno está trabajando la resolución de estas ecuaciones, siempre, quieras o no, sí o sí, aparece la constante de estructura fina, que es el valor 1 sobre 137. Entonces, eso no lo pueden dilucidar, no lo pueden aclarar. El mismo físico Pauli se daba por sorprendido. Eso fue en el siglo XVIII, finales del XVIII, principios del XIX. El mismo físico Arnold Sommerfeld decía que la constante fina tenía unos elementos cosmológicos, pero también algunos elementos divinos, celestiales, en donde podemos concluir que este número, esta constante 1 sobre 137, no está en unidades, no es kilogramos, no son julios, es un número puro, es una fracción aritmética, el 1 arriba y abajo el 137, pero no tiene unidades ni en pascales, ni en julios, ni en kilogramos, ni en años luz, no tiene unidades. Entonces, eso es lo que se da, la gran incógnita de los científicos, que no tienen la más mínima idea en qué unidades está. Sin embargo, se está investigando que entre lo que es la estructura del universo, hablando de la energía o materia oscura, la constante de estructura fina tiene que ver mucho. Entonces, hay una correlación muy interesante. Ahora, ya me voy a la parte ufológica, para que haya esta interacción entre la ciencia y la parte extraterrestre. Hay muchos ufólogos que hablan de fenómenos paranormales y lo atribuyen a objetos que se dan en el cielo, llamados ovnis, objeto volador no identificado, u OSNIs, objetos submarinos no identificados. Bueno, pero ellos manejan una teoría desde el punto de vista, obviamente, ufológica, paranormal o supranormal, pero este tipo de personalidades no se basan o no apoyan sus conceptos, sus argumentaciones con la ciencia. Y para mí es muy importante tener una base científica, porque es la racionalidad de nuestro conocimiento humano. A nosotros nos fuimos forjados
desde la educación primaria, secundaria, preparatoria, universidad, con conceptos científicos racionales para poder entender nuestro mundo, nuestra naturaleza. Entonces, ese es el gran problema que tienen los ufólogos, que no tienen base científica para explicar un fenómeno paranormal. Yo utilizo y trabajo la parte científica para apoyarme en un fenómeno extraterrestre. Entonces, si vemos la parte de la estructura fina, hay algo muy interesante cuando manejamos, bueno, esto sucedió en el aeropuerto de Kentucky, donde apareció un ovni en un aeropuerto y hubo testimonios que estaban observando ese objeto, pero desaparece. De repente aparece en el cielo y desaparece. Dura alrededor de 5 segundos. Entonces, 4 o 5 segundos. Entonces, hay una película muy interesante que se llama OVNI. El protagonista es Alex Sharp, un actor inglés. Pero esta película se basa en principios científicos y habla de la constante de estructura fina. Entonces el mensaje es muy interesante porque dentro de la película ciencia ficción pasas a la parte científica y se apoya en la parte científica. Entonces aquí lo que podemos observar es, por ejemplo, que este objeto en el desarrollo de la película manda un mensaje al ejército, a la milicia norteamericana, donde este mensaje está en estructura binaria, es decir, maneja ceros y unos y ceros. Y es muy claro el mensaje para poder explicar científicamente el por qué aparece este ovni en el espacio aéreo del aeropuerto de Kentucky. Pero hay un estudiante de astronomía, de física, que empieza a analizar esa parte de la estructura binaria del mensaje, y se dan cuenta en la CIA, y se dan cuenta en Interpol y en la NASA de que hay una intromisión en cuanto a esa información, y empiezan a investigar a esta persona. Este es un estudiante ya pasante decía a nivel superior, y al final de cuentas, para no platicar de la película, porque sí sería interesante que la vieran, el investigador y el agente federal de la CIA, del Interpol y de la NASA, que se tienen una comunicación para poder encontrar a este estudiante, lo aprenden. Y bueno, resulta que el agente federal les dice que lo dejen solo para que hablen con él, que lo dejen aislado y que lo dejen hablar con él. Y entonces ahí le da la verdad absoluta el agente federal y le dice al estudiante que en realidad sí ese mensaje se dio y lo codificaron, y sí hay una información que dice que estamos destruyendo nuestro planeta y que no estamos haciendo caso a nuestras energías, que son las renovables, que son las que deben de ser propias, que estamos destruyendo con todo lo que es el problema de los fósiles, de la gasolina, del petróleo, todo esto que ya debemos de dejarlo atrás. Y aquí lo interesante al final, para terminar este punto, es de que le dice el agente federal que hay otra información que le mandan los extraterrestres. Pero resulta que esta información es trinaria. Sí. Ya no es binaria, sino trinaria. Entonces, una información binaria es holográfica, es decir, es en un solo plano. Es como un sistema cartesiano en XY. Entonces, una información binaria se da sobre un eje X y un eje Y, y son puntos. Esos puntos tienen una algoritmación con logaritmos con bases en números que son ceros y unos y ceros. Sí. Pero este es plano. Entonces, en esta otra información que es trinaria, resulta que es en 3 ejes. Entonces los puntos se hacen más complejos, son en el espacio. Y es mucho más difícil poder discernir o entender el significado de este mensaje. Y le dice el agente federal
a Alex Sharp, le dice, bueno, lo podemos hacer, tienes dos opciones, que te metamos a la cárcel por haberte metido a una información de la NASA secreta, o la segunda opción es que nos ayudes a entender el concepto trinario. Y ahí pues me sorprende y me da mucha risa porque digo, es una gran inteligencia este muchacho, este pasante en astrofísica, de que realmente valora su conocimiento para poder entender ese mensaje trinario. Entonces, es muy interesante ya desde el punto de vista fílmico lo que da a conocer esta película llamada OVNI, y poderla aterrizar a los conceptos científicos fehacientemente que se dan aquí, por ejemplo, en avistamientos o en mensajes que obviamente las redes sociales lo sacan. Claro, algunos son montajes, algunos son pantallas, pero no la mayoría. Hay algunos imágenes en Facebook y en YouTube que realmente te pones a pensar y dices, bueno, el fenómeno ufológico relacionado a los ovnis existe, está ahí, es real, pero la NASA no lo acepta, la ciencia no lo acepta. Sin embargo, hay algunos científicos que ya lo están considerando teóricamente para poder explicar toda esta relación, esta fenomenología, ¿no? El mismo Leonard Susskind, que fue el que descubre la teoría de cuerdas o la teoría M, que es la teoría unificadora para poder conectar o amarrar o concatenar la teoría mecánica cuántica de Max Planck con la teoría de la relatividad de Einstein, de Albert Einstein, Koch. Esta unificación se da mediante la teoría de cuerdas o teoría M, pero todavía no se hace práctica. Es decir, hay mucha teoría al respecto. Entonces hay un inmenso de dudas, de preguntas, una inmensidad para poder reconocer realmente cuál es nuestra realidad en el universo. Eso es importante reconocerlo. Y también otro científico que es Michio Kaku, que ya habla de fenómenos muy específicos que se dan en el universo, pero ya hablando de multiversos o de mundos paralelos. Maneja teorías muy interesantes Michio Kaku, el mismo Juan Maldacena, que es un latino que también es físico, en donde se hacen estudios, por ejemplo en Suiza, en el CERN, que es el gran controlador de hadrones, que es un gran tubo de 27 kilómetros de circunferencia con un diámetro de 70 centímetros, donde hacen chocar infinidad de protones. Un protón se enfrenta con otro protón y para poder encontrar en cientos de millones de partículas, inclusive vibraciones cuánticas, ¿no? Entonces, esto es para reconocer, por ejemplo, el inicio o el principio del Big Bang, pero también tratan de descubrir la quinta dimensión. Entonces, esto es muy interesante científicamente. Lo que pasa es que nuestra ciencia está limitada, está restringida inclusive por políticas gubernamentales, en donde tú no puedes decir, no puedes relacionar, no puedes hacer una combinación entre la ciencia y el fenómeno paranormal. Bueno, esto a lo mejor ya a estas alturas suena bizantino. Es decir, ¿cómo no relacionar algo que es incomprensible con algo que es científico? Claro, porque si no vamos a tener avance, no vamos a tener evolución. Si nosotros nos concentramos nada más en la ciencia, lo que nos va diciendo, bueno, eso nos ha ayudado a evolucionarnos, pero ¿a qué tipo de evolución estamos? Alguna vez lo comentamos, mi estimado licenciado Mike, que estamos en 0,73, ni siquiera hemos llegado a la unidad. A civilización 1. Esto según el físico ruso Nikolai Kardashev, que dice que hay 7 civilizaciones. Entonces es importante para mí escudriñar, investigar, saber que los fenómenos paranormales no tienen que ser específicamente resueltos, ¿no?, o dilucidados por la ciencia. Están implícitamente dentro de la ciencia. Lo que pasa es que el hombre, la capacidad intelectual del ser humano, todavía no la puede descubrir. Estamos apenas descubriendo los fenómenos que tiene, por ejemplo, el cuarto estado de la materia, que es el plasma.
Que los tres estados es sólido, líquido y gaseoso, pero el cuarto estado de la materia es el plasma. Y lo están investigando, lo están estudiando, de hecho, pero quién sabe si existan más estados de la materia. Existen fluctuaciones cuánticas en el universo, el mismo Stephen Hawking lo decía, en los black holes, en los hoyos negros, ¿no? Entonces, estamos, a mi opinión, ya a este nivel de evolución muy bajo. Yo considero que deberíamos estar, pues ya cercanos a civilización 2. Sin embargo, nos falta mucho para llegar a tal evolución. Sí, de hecho, en una plática previa que tuvimos, me comentaste, ¿no? Que para llegar siquiera al número 2, yo creo que es factible que pasen 1000 años de evolución, porque realmente acceder a una tecnología como esa que ya podemos hacer, a lo mejor un viaje a la estrella más cercana, por lo menos, a Próxima Centauri, Próxima Centauri, ¿verdad? Y ver qué civilizaciones puede haber por allá. Pues realmente todavía es un sueño para la humanidad, actualmente con el nivel de ciencia y de tecnología que tenemos, ¿verdad? Así es. Ahora, dentro de estas 4 constantes del universo, yo podría decir que desde el punto de vista científico, de hecho lo mencionaba el mismo físico Pauli, que hay una explicación antrópica. ¿Qué significa esto de antrópica? Que nos dice que si fuera diferente esta fracción numérica, 1 sobre 137, si fuera tan solo 1 sobre 138 o 1 sobre 135, un pequeño cambio en la parte del denominador, entonces ya no podríamos existir en el universo. Definitivo. Sin embargo, es el más compatible con nuestra existencia. Ahora bien, se le dice que es la fuerza de acoplamiento, de la fuerza electromagnética, este valor de alfa. Ahora, si yo hago este pequeño análisis muy elemental de lo que es la constante de estructura fina, podemos decir que el mismo, ya lo decía Stephen Hawking, si tantito que modificamos este valor 137, puede ser que la estructura molecular del átomo ya no esté constituida por protones ni electrones ni neutrones, sino haya otro elemento más en donde vamos a decir, la genealogía o la formación de una civilización sea diferente a la de nosotros. Esto es muy interesante porque el mismo físico Hopkins predijo que en mundos paralelos pueden existir universos paralelos también, multiversos, en donde la misma esencia humana sea transfigurada con otro gen, es decir, que los elementos codonarios del ADN, del ácido desoxirribonucleico, sean otros componentes. Entonces, los mismos físicos dicen que sí puede existir otro tipo de entidad en un mundo paralelo o en un multiverso. Con una química diferente. Con una química y una biología diferente, una constitución morfológica inclusive diferente. Porque de hecho se suponía que no necesariamente el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno del que estamos constituidos podría ser la única forma de desarrollar seres vivos. Tal vez proponían el silicio. Claro. Que incluso es más resistente, ¿no?, que el carbono. Sí, de hecho hay elementos mucho más resistentes, ¿no? Sí. Bueno, nosotros estamos compuestos obviamente por 3 elementos básicos. Nuestra anatomía biológica nos dice que el fósforo es para la sangre, el calcio para los huesos y el potasio para la sangre. Entonces, estos elementos, fósforo, potasio, calcio, son intrínsecamente implícitos en el cuerpo humano desde cientos de millones de años. Y respetando la teoría de Charles Darwin, obviamente un ser humano muy, muy importante en nuestra evolución histórica,
y padre de la biología y la genética, bueno, Mendel fue el de la genética, pero de la evolución de las especies fue Charles Darwin. Con todo respeto a Charles Darwin, pues nosotros tenemos otra composición desde el punto de vista de Hopkins, ¿no? Cambiando el concepto de la estructura fina, del símbolo alfa. Entonces, esto es muy interesante poderlo dilucidar. Claro. Bueno, no sé si tenga alguna pregunta, señorita Sí, claro, Karen, señorita Ana Karen. alguna comentario, ¿Alguna inquietud? alguna inquietud. Bueno, a mí, para empezar, se me hace muy interesante todo lo que están comentando, porque regularmente cuando se citan sobre este tipo de fenómenos extraterrestres, como comentan, carecen de ciencia. Entonces, ahorita como que estarlo viendo desde este tipo de, desde esta visión científica, este enfoque, pues te abre muchas expectativas y muchas dudas de hasta qué punto podría ser real todo lo que se relata, ¿no? Porque regularmente nosotros estamos llenos de información, pues que carece de ese lado científico y que lo deja todo a la interpretación, ¿no? Información que vamos aprendiendo, pues, no sé, en cosas como películas, ¿no? En la tele, que es lo que más consumimos. Entonces, verlo ahora desde esta visión pues más científica, les digo, como que te hace cuestionarte muchas cosas. Y pues bueno, yo tengo una pues pregunta que ¿cuál sería más o menos cuál es la relación que tiene estas constantes universales con todos los fenómenos ovnis? ¿Cuál es como la constante que se puede modificar o se altera más a este tipo de fenómenos extraterrestres? Claro. Bueno, aquí es una interesante pregunta la que haces, sí, Karen, porque si nosotros nos ponemos a pensar que desde la época de la creación de los cohetes espaciales formados por el gran investigador alemán nazi Erwin von Braun, él empieza a generar ciencia y empieza a crear cohetes que van al espacio, principalmente a la Luna, pero antes de crear este cohete que fue el Saturno o el Apolo 11 que fue en 1969 a la Luna, cuando era en el periodo nazi, antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de que terminara, Erwin von Braun creaba cohetes con cabezas nucleares, pero siempre falló en su pragmatismo, es decir, en su practicidad. Cuando probaba los cohetes no pasaban arriba de los 30, 40, 50 metros y se caían. Es decir, Erwin von Braun investigaba, estudiaba el como poder prueba y error, ¿no? Prueba y error para la propulsión de un cohete. Sin embargo, aquí entra un poco el aspecto ufológico, donde se entiende que el eje del mal, constituido por Alemania, Japón e Italia, estaban creando pues tragedias en el mundo, invasiones de territorios en países, no se diga Alemania, y por ende Erwin von Braun pierde al caer el gobierno nazi, el régimen nazi nacionalista, fundamentalista y criminal, y entonces, como quien dice por ahí, dobla las manitas Erwin von Braun y se entrega a la ciencia norteamericana para crear todo esta gran aventura del viaje a la Luna, ¿no? Mediante cohetes espaciales. Él, antes de generar este aspecto de propulsión, ya había algunos físicos que entendían que podía existir viajes a la Luna, pero no podían ser hechos en realidad, se tenían que crear. Y fue entonces cuando sucede el descubrimiento de la bomba atómica por Robert Oppenheimer, pudiendo, vamos a decir, diseccionar, pero más bien la palabra es trabajar la fisión, que es dividir, y la fusión, que es sumar, a los elementos químicos como el uranio, ¿no? Y el plutonio. Entonces, cuando se dan cuenta de que hay esa probabilidad de fisión en el plutonio, en el uranio, pues se genera
la bomba atómica, que fue el elemento principal para poder terminar la Segunda Guerra Mundial con Japón. Tuvo que ser un objeto físico que cayera en tal territorio para que esta raza de los japoneses entendiera que su imperio, ¿sí?, de Hirohito, pues era una completa falacia, ¿no?, una mentira, que realmente el poder, el imperialismo, realmente no tiene nada que ver si existe algo o una acción física, en este caso bélica, que fue la bomba atómica, que fue la que completamente definió el status quo de Japón y termina por completo la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es un poquito de historia esto porque es interesante respecto del por qué suceden estos eventos en la historia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Herbert von Braun? Sigue evolucionando y entonces crea la propulsión mediante fusión para que el cohete llegue a la Luna, el Apolo 11, y después muere. Pero el mismo Herbert von Braun pensó en visitar otros mundos mediante sus estudios científicos con cohetes interespaciales. Pero desde entonces, inclusive desde antes de la Segunda Guerra Mundial, ya había avistamientos ovnis con objetos en el cielo. Entonces se hacían preguntas los líderes de Norteamérica, en este caso, desde Eisenhower, el gran general que ayudó en la invasión por un lado de Dunkerque con los ingleses y por otro lado el día D, que fue la llegada de los aliados allá en Alemania, en Francia. Se dan cuenta de que los líderes, en este caso el mismo Truman, que sabía perfectamente de la existencia ovni, tuvo que cancelar políticamente cualquier información, porque el mismo Eisenhower antes de Truman le había dicho que había eventos de ovnis en la misma guerra, en Francia, en Polonia, pero eran avistamientos, y yo pienso que eran como que espías, los mismos ovnis, pero para ver cómo generabas tú tu destrucción humana. Sí. Entonces, como monitoreando, ¿no?, las actividades humanas. Como monitoreando la situación para saber cómo actúan los humanos, ¿no? Nosotros nos dimos cuenta que la parte científica es importante porque evolucionas, pero dejamos muy abajo la parte de la conciencia humana. ¿Y qué trasciende la conciencia humana? El elemento que es básico en el ser humano, pero es la parte espiritual. Que eso sí lo manejan los seres extraterrestres. Tienen un coeficiente intelectual y una base espiritual muy importante, en donde ellos sí saben discernir lo que es lo bélico a lo que no es lo bélico, ¿no? Entonces, ya entrada la pregunta que me haces, Karen, sí es importante saber el por qué sirve la ciencia para poder entender un poco el fenómeno ovni. Ahora, científicamente hablando, nosotros nos manejamos con con distancias. Todos sabemos que 1 kilómetro son 1000 metros, que 100 kilómetros son 100,000 metros, y así. Es una escala, ¿sí?, en valores de distancia. Si nosotros hablábamos de un año luz, el año luz es lo que define. No mide tiempo. No mide el tiempo, sino la distancia. No es una unidad de tiempo, es una unidad de distancia. Exacto, sí. Entonces, un año luz son más de 9 billones de kilómetros. Sí. Entonces, 9.2, o sea, 9 billones 200,000 kilómetros. Estamos hablando de una cantidad inconmensurablemente gigantesca. Y eso solamente un año luz. Un año luz. Pero si hablamos que la estrella más próxima es de 4 años luz. Exactamente, estamos hablando, si fuera de 4 años luz, pues estamos hablando de 4, 9, 36. Serían 36 billones de kilómetros. Sí. Entonces, eso dices tú, bueno, ¿cómo le entiendo? No soy físico, no soy astrofísico. Bueno, muy sencillo. Tú puedes ponerte un granito de arena aquí, de playa, un granito de arena, y decir, esta es la Tierra, por decir un ejemplo. Y tú dices, existe una pelotita
vamos a decir, de este tamaño, en China. Sí. Y esta pelotita, vamos a decir que es Júpiter, o cualquier planeta en el sistema solar, o un exoplaneta. Entonces, por ejemplo, este granito de arena, en una distancia lineal, hasta esta pelotita, allá en China, podría ser tal vez un año luz. Ah, caray. Pero me estás hablando de un granito de arena, sí. Pero un año luz son 9 billones, son es 1.000.000 de millones, 9 billones. Pero eso no es lo único, mi estimado Mike, porque un parsec son 3,26 años luz. O sea, son 3 por 9, 27, son 27 billones de kilómetros, son más de 3 veces más un año luz. Bueno, ¿qué pasa con estos ovnis? Ellos manejan estas dimensiones en distancias. Se manejan en desplazamientos cuánticos mediante el efecto de aparecerse y desaparecerse. Es decir, un ovni no maneja una distancia lineal en un movimiento uniformemente acelerado, que eso se ve en física. Movimiento uniformemente acelerado es la distancia de un punto A a un punto B. Pero estos ovnis, los que son super recontra mega veloces, que manejan distancias parsec, se desplazan desapareciendo y apareciendo. Se desaparecen del punto A y aparecen en el punto B. Pero esa separación está en parsecs, ya no en años luz. Porque de hecho las distancias también pueden ser megaparsecs, que son 10 veces más un parsec. Entonces, aquí nos damos cuenta que el universo es inconmensurablemente infinito. Grande, grandísimo. Ajá. Sí. Tan solo el universo visible que manejan los científicos son 380 millones de años luz. Pero eso es el universo visible. ¿Quién sabe qué exista afuera de eso? Afuera. ¿No? El mismo Stephen Hawking decía que existen ya los mundos, los universos paralelos, ¿no? Los multiversos. Entonces, esto es muy interesante porque, bueno, tú le preguntas a un ufólogo, ¿y qué es un parsec, qué es un año luz, qué es una unidad astronómica? Y te lo dirán o no te lo dirán porque no saben. Pero tienes que aterrizar el concepto de algo supranormal o paranormal, aterrizarlo en una base científica para que empieces a entender o a racionalizar que es una distancia increíblemente grande y poder entender cómo se desplazan. Ahora, dentro de la mecánica cuántica existen entrelazamientos cuánticos. Esto es lo que hacen también los extraterrestres. Tienen un poder cerebral tan potente que su desplazamiento ya no es etéreo, es decir, es en la nada y es mental. Ellos generan este desplazamiento de un espacio-tiempo a otro espacio-tiempo, pero mediante estructuras mentales. Esto es, dice, bueno, ¿y esto cómo lo sustenta científicamente? Bueno, se están haciendo estudios dentro de la misma neurociencia. El neurocientífico Antonio Damasio o Pablo Lanza hablan que existen transfiguraciones en el cerebro donde, utilizando la mecánica cuántica, el cerebro trabaja información. Cuando uno deja de vivir, fallece, la materia queda aquí, pero la información cuántica trasciende en el universo, ¿sí? Se le llaman estructuras neuronales, mediante microtúbulos neuronales que tiene el cerebro. Entonces, esto es muy interesante porque el cerebro, biológicamente muere el cerebro, pero la información del cerebro es una computadora cuántica natural. Una computadora cuántica natural, el cerebro. La información trasciende el universo y se desplaza y va viajando. O sea, es muy interesante. ¿Y esto cómo puede ser? Bueno, se han hecho estudios y es muy interesante. Inclusive Antonio Damasio dice que existe la muerte, que existe la vida después de la muerte. ¿Y cómo es esto? Nadie lo puede comprobar. Hay varias teorías que dicen que la vida deja de ser porque de hecho
si aplicamos la fórmula de Albert Einstein, que es E es igual a m por c al cuadrado, E significa energía, m significa masa o materia, y c significa la velocidad de la luz, pero al cuadrado. Esto es científico. Sí. E es igual a mc al cuadrado, significa Es la que es energía. transmutación de la energía en materia Así y es. materia en energía. Entonces, ¿cómo se transforma la materia que es masa? Actuando a la velocidad de la luz, se transforma en energía. Entonces, nosotros somos materia, pero si pensamos y analizamos bien, nuestra materia se puede convertir en energía. De hecho, somos seres energéticos. Eso está comprobado científicamente, mediante la fórmula de la ecuación de la relatividad. E es igual a mc al cuadrado. Esto es muy interesante porque dices, bueno, muere la materia, pero trasciende la parte de energía, que es la parte espiritual, que desde el punto de vista bíblico tiene un concepto, una connotación muy interesante, porque estamos hablando de energía, espíritu, energía. Entonces yo caigo en cuenta de que, terminando el concepto de la estructura fina, ese 1 sobre 137 yo lo estuve analizando y yo encontré, digamos, una solución, una conclusión. Pero esta conclusión es espiritual, no es científica. Es misteriosa, pero puede ser de intriga. Este 1 que está arriba en el numerador es Dios. Dios todopoderoso, omnipotente, omnisapiente, inmutable y eterno. Este 1 que está arriba de la rayita de la fracción. Sí. Pero este Dios no es bíblico desde el punto de vista religioso, sino es energía, es potencia, es luz. Energía pura. Es el yo supremo, es el yo de la supraconciencia. La supraconciencia o el yo supremo es ese 1, es energía. ¿Me explico? Y abajo, el 1, abajo significa que tenemos 3 números, el 1, el 3 y el 7. Entonces el 1 del 137 viene siendo el mismo Dios que se fracciona o se desplaza al 3. En 3. En 3 potencialidades divinas, que es Dios Hijo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Ese 3 viene siendo 3 entidades. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Padre, que es energía eterna. Dios Hijo, que es Jesús Nazareno, que vino a morir por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Y Dios Espíritu Santo, que nos lo dejó en nuestro corazón, en nuestra mente, pero principalmente en nuestro corazón, como seres humanos. Y el 7... Es el número perfecto. Es, ¿no?, el número perfecto bíblico. Entonces, yo encuentro esa conclusión diciendo que, bueno, esa constante alfa, que todavía no dilucidan los científicos, pues yo la concluyo como es un aspecto supraespiritual, metafísico, pero también tiene mucho elemento espiritual, ¿no? Entonces, sobre esa conclusión doy, y de alguna manera puedo asentar que los ovnis, terminando la respuesta que le hacía la pregunta a la señorita Karen, los ovnis, esos objetos, son íntimamente espirituales y que manejan conceptos de suprafísica, de supramatemática, supraastronomía, o sea, que están más allá de cualquier concepto terrestre, y que estamos estamos siendo observados y estamos siendo vigilados por ellos, pero nos dejan ser y hacer porque tenemos libre albedrío. Muy bien, y eso Arqui. lo menciona Pues, la ¿qué te Biblia. parece ya un pequeño corte? Claro que sí, con gusto. Y regresando pues ya a las conclusiones Para hablar de las finales, maquetas. ¿no? ¿De Claro acuerdo? que sí, claro que sí. Gracias.
Hoy es Ciencia en Ciudad Radio. Pues Ana Karen, pusiste un tema muy interesante. ¿Cuál fue? Platícanos. Bueno, pusimos este tema que fue petición del invitado arquitecto. Gracias. Es parte del soundtrack de la película de Interestelar, que es compuesta por Hans Zimmer. Y platicábamos que era música muy relajante, que nos ayudaba a lo mejor a conectarte, ¿no? Con tu energía y demás, que siento que va muy de acuerdo a todo lo que estábamos platicando ahorita antes de esta pequeña pausa comercial. Claro, Muy bien, Karen. Pues ya tenemos algunos minutos, Arqui. Sí. Yo creo que, por ejemplo, lo que menciona Eric von Däniken, ¿verdad? Es muy interesante el aspecto de que pues nosotros siempre estamos vinculados con el universo. Siempre que lo miramos, de alguna manera sentimos que venimos de allí. Nuestro regreso como a las estrellas, ¿no? O sea, sentimos que volteamos hacia el cielo y muy pocas personas ahora tienen la oportunidad de mirar al cielo. Claro. Pero invitaríamos aquí a todos los que nos ven y nos escuchan precisamente eso, a voltear al cielo, que casi nunca lo hacemos, ¿no? Pero hay una parte de nosotros que nos dice que nosotros venimos de allí, ¿verdad? Entonces, si gustas continuar, y creo que traes unos modelos ahí muy interesantes que nos vas a platicar. Sí, así es, mi estimado licenciado Mike. Mira, aquí tenemos, esto que comentas es interesante porque, de hecho, nosotros, siendo materia, fuimos concebidos por una energía. Entonces, esto, aterrizando, ya lo comentábamos con la fórmula de E es igual a mc al cuadrado. Decía Einstein que si tú te posicionas verticalmente y das vueltas a tu cuerpo, que pueden ser millones de vueltas sobre tu eje, a la velocidad de la luz, tú te conviertes en energía. Dejas de ser materia y te conviertes en energía. Ya sea que te muevas a la derecha, vas al futuro. Y si te mueves a la izquierda, vas al pasado, como energía. Porque como materia somos nada. La materia es nada para la parte espiritual y para la parte diósica y para la parte más importante, fundamental del universo. De hecho, en el universo el 90% es energía. Energía, porque lo demás es materia. Entonces, respecto de la construcción de la geometría del universo, nosotros podemos hablar que si el universo es esférico, ¿sí?, su superficie es alabeada, es decir, es curva. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver cómo se constituye el universo. Ya una vez lo comentábamos. Si el universo tiene esta forma, el universo tiene esta forma, nuestro universo visible, y afuera de este universo esférico pueden ser que haya otros multiversos, pues la energía viene siendo positiva porque hablamos de densidad y de densidad crítica. La densidad es energía, ¿sí? Perdón, es materia. La densidad es materia. Y la densidad crítica es materia con energía. Entonces, si la densidad es mayor a la densidad crítica, el universo es esférico y es positivo. Pero si la densidad es igual a la densidad crítica, el universo es plano. El universo es plano. Es decir, desde el punto de vista cuántico, es holográfico. Y su clasificación es neutra. O sea, siendo neutra es cero. No hay ni energía positiva ni energía negativa, ¿no? Esto es, si la densidad es igual a la densidad crítica, es plano, es holográfico, ok. Pero si la densidad es menor a la densidad crítica, o sea, ya no es mayor ni es igual, sino que es menor, nosotros entramos al concepto de una forma del universo que es parabólica. Parabólica o hiperbólica. De hecho, es hiperbólica, de hecho. Entonces tú vas a tener una forma más o menos igual a esto.
Ahí, muéstralo a la cámara. Si quieren mostrar el de abajo. Esta forma es un hiperboloide parabólico. Entonces es como una carpa. Entonces ahí vemos las tres formas del universo, la esférica, la holográfica y la parabólica. La de hasta abajo constituye energía negativa. Y entonces, ¿qué pasa? Si es energía negativa, entonces quiere decir que hay antimateria. Y la antimateria nos sirve para poder viajar interestelarmente, en distancias luz o en distancias parsecs. Porque la antimateria es un combustible que se podría utilizar en una nave, una cápsula, por ejemplo, una nave interespacial, para poder viajar el universo. Es lo que propone Miguel Alcubierre, ¿no? Así es. De hecho, el gran físico mexicano Miguel Alcubierre, pues yo soy fans de sus teorías. Yo también. Tiene un concepto muy interesante de lo que es la propulsión warp, es decir, la distorsión del espacio-tiempo mediante propulsión warp, es decir, viajar en el espacio mediante un efecto Alcubierre. Esto es, una nave puede viajar, una nave que puede ser, vamos a decir esta, pero de tal manera que el espacio que está enfrente se constriñe o se energiza y se sintetiza. Y el espacio que está atrás de la nave ¿no? se expande, se agranda o se ensancha. Entonces lo que está moviéndose es el espacio de enfrente y el espacio de atrás, como un aspecto de una tabla de surfing en el mar, en una ola de mar. Entonces, ¿cómo avanza la nave? Mediante el desplazamiento del espacio-tiempo. Entonces ahí sí no violamos, ahí simplemente descartamos el concepto de la velocidad de la luz, que son 300,000 kilómetros, pueden ser más. Más. Ajá. Entonces, esta es una teoría muy interesante de Miguel, pero con unas ecuaciones muy complejas, sí, claro, que yo todavía no las entiendo. Sin embargo, me sorprenden, porque es el principio de poder tener esa idea que después, materializándolo, pudiendo tener energía negativa, o sea, antimateria, que esto es muy difícil de poder obtener de manera práctica. Solamente se puede obtener mediante la colisión o la colisión o la explosión de dos estrellas de neutrones, produciendo un kilonova. Solamente así, y en una cucharita, con la oquedad de lo que tiene una cuchara sopera, podemos decir que hay 1,000,000 de toneladas de materia. 1,000,000 de toneladas de materia, pero convertida en antimateria. Si eso tú lo metes como combustible en una nave, ya puedes desplazarte en gusanos tipo Einstein-Rosen. Un gusano Einstein-Rosen es donde se puede entrar esta cápsula y puede desplazarse en el espacio-tiempo y encontrar a multiversos. Esto es muy interesante. Pues ¿Listo? La verdad, arquitecto José Luis Mendoza, fue un placer tenerte en este programa. Gracias. Igualmente a nuestra locutora estrella, Ana Karen, que la verdad es un placer disfrutar de estas charlas de ciencia y ojalá que nos brindes más de tu conocimiento. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ti. Gracias, licenciado. Muchas gracias, Ana Karen. Gracias, Karen. Muchísimas pues, gracias. Muy amable. Despedimos este programa, no sin antes agradecer a la Buenas cadena tardes. de Ciudad Radio por el espacio de la divulgación de la ciencia. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. La ciencia está en todas partes. Te invitamos a escucharla de otras maneras. Oye Ciencia. Martes, 5 de la tarde. En Ciudad Radio. Una década a tu lado.